Último minuto. Estamos de vuelta y nos vamos inmediatamente hasta el Ministerio de Salud porque se confirmó el primer caso de la variante de influenza H3N2 detectado en Chile. Ahí pasamos a escuchar a las autoridades, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, y el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches. Ahí comienzan a hablar, dar este punto de prensa para aclarar qué ha sucedido con este primer caso detectado en nuestro país. Escuchemos ahí a las autoridades. Último minuto. Sí, Maribel, van a hablar ahora a continuación respecto a este informe finalmente que ha causado un poco de preocupación a las personas, a la población en nuestro país, pero claro, acá estamos en el MinSal para poder también aclarar lo que es esta nueva variante finalmente de la influenza. A continuación va a hablar Jorge Vilches, el jefe del Departamento de Epidemiología. Doctor, si puede comentarnos entonces. Buenas tardes a todos los medios aquí presentes. Soy el doctor Jorge Vilches, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y junto a la doctora Esther Elwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias, queremos entregar el siguiente comunicado. El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública, informa la detección del subclado K de influenza A-H3N2 en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado, dado el comportamiento epidemiológico global del virus, y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile. A solicitud del Ministerio de Salud y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de las muestras de influenza A-H3N2. Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto del año 2025. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes. Lo más relevante es que la actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido desde hace varias semanas en base a lo observado en la vigilancia de virus respiratorio del Instituto de Salud Pública. Los indicadores de vigilancia sindrómica muestran que tanto los casos de infecciones respiratorias agudas graves como la enfermedad tipo influenza también se observan a la baja. Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas a influenza A-H3N2, consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K. El subclado K es una variante del virus de la influenza A-H3N2. La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo y estos cambios dan origen a distintas ramas del mismo virus llamados subclados. El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo. La evidencia disponible indica que la vacuna del 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a la enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna del 2026. El Sistema de Vigilancia de Influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes. La detección del subclado K demuestra que nuestro sistema de vigilancia genómica está funcionando adecuadamente para identificar cambios en los virus circulantes. El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente a los grupos de mayor riesgo, los cuales son adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud. La vacuna sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de población de mayor riesgo, se indica el tratamiento con antivirales. Además, se recomienda mantener medidas preventivas básicas, como son el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria al toser o estornudar, quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad. El Ministerio de Salud mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica de influenza a través de sus canales oficiales. Y con esto damos paso a las preguntas de la prensa.
Sí, preguntar también, estamos en vivo para Mega Noticias, respecto a los casos. Acá no es que se trate de 1, 2, 3 casos, sino que finalmente son muestras las que ustedes van recibiendo. Si podríamos aclarar eso, porque se ha comparado mucho también con lo que fue el COVID-19, donde se hablaba de casos diarios. ¿Acá es diferente esta visión? Efectivamente, es una vigilancia que es distinta. Ya dábamos cuenta a través del comunicado que el virus de la influenza A, H3N2, es un virus que no es distinto a los virus que nosotros conocemos estacionalmente de manera habitual. Y en ese sentido es importante entender que lo que buscamos aquí es justamente disminuir el riesgo poblacional. En ese sentido no nos interesa hacer una caracterización individualizada de los casos, sino más bien conocer efectivamente que el subclado K de la influenza H3N2 está circulando en el país y cómo es el comportamiento epidemiológico de su circulación. Por eso también dábamos cuenta a través del comunicado que la situación actual en Chile de influenza H3N2 ha sido consistentemente a la baja en las últimas semanas epidemiológicas y lo vamos a seguir monitoreando a ver si es que la identificación de esta subtipificación del subclado K mantiene esa misma tendencia o cambia su tendencia. Ahora, siempre el llamado es a vacunarse, pero sabemos que esta variante es una mutación finalmente que no sabemos si protege 100% la vacuna que ya estamos acostumbrados. ¿Cuál es la diferencia con la vacuna que vamos a ver el año 2026? Efectivamente, la recomendación a toda la población es a vacunarse, sobre todo, en específico a la población que no se vacunó durante este año. Hoy día la vacuna está disponible en los vacunatorios públicos y privados en convenio. Respecto a el calce que tiene la vacuna con la circulación actual del virus, se ha demostrado que igual sigue siendo efectiva. Hoy día, como decíamos en el comunicado, la mayor estrategia de prevención es la vacunación y también, como lo especificamos en el comunicado, la vacuna que se administrará en Chile para el 2026, que es la que OMS recomienda, sí tiene un calce mayor para el subclado K, que es esta cepa Singapur, que está incluida en la vacuna 2026. Muy buenas tardes. Ahora, en lo inmediato, ¿cuáles son las medidas que las personas deben tomar hasta la llegada de esta vacuna, aparte de la vacunación propiamente tal? ¿Son las mismas de la influenza que ya conocemos? Sí, yo quisiera fortalecer también la respuesta que daba recién la doctora Elwin, dando cuenta de que la vacuna de este año contiene la cepa contra la influenza A H3N2. Como el subclado K sigue siendo un virus de influenza H3N2, entrega protección, ¿ya? Y también hemos comentado abiertamente que la vacuna de la influenza no busca la no generación de casos, sino más bien la prevención de hospitalizaciones, de casos graves y de la muerte. En ese sentido, a todas las personas que hoy día no están vacunadas, la invitación es que se vacunen lo más pronto posible, asistiendo a los vacunatorios públicos y privados en convenio. Respecto a las medidas, aparte de la vacunación, lo importante son las medidas estándar que tomamos ante los virus respiratorios. Usar mascarilla en caso de tener síntomas respiratorios, lavarse con frecuencia las manos, en caso de toser, taparse la boca y nariz con el codo o con el antebrazo, con un pañuelo, aislarse en caso de que uno tenga sintomatología y para las personas que tengan síntomas de gravedad, acudir a un centro asistencial para ser evaluado por un médico. Hola, buenas tardes. Consultarles respecto a este tema de la vacunación. Hay mucha duda todavía si las personas pueden ir todavía a vacunarse, si la vacuna todavía es gratuita, si solamente para los grupos de riesgo. Y también, ¿qué preparación se está haciendo hacia el invierno en tema de redes asistenciales, tomando en consideración lo que está pasando en el hemisferio norte, que por esta cepa hay una gran cantidad de casos? Yo tengo entendido que los expertos todavía no tienen claro si esta variante es más grave, si es más contagiosa, porque recién se supo de su existencia en agosto. No sé si han conversado respecto a lo que va a pasar en el invierno también. Sí, bueno, respecto a la pregunta de vacunación, es importante también entender de que la campaña del año 2025 se inicia el 1 de marzo de este año con la vacunación hacia los grupos objetivos y también durante el transcurso de la campaña hacia este segundo semestre se apertura a la vacunación de la población general. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer hoy es recalcar que todavía hay grupos poblacionales que son objetivos. ¿Y por qué son objetivos? Porque tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por influenza
y hay una población importante de esos grupos objetivos, como son por ejemplo las personas mayores de 60 años o los niños menores de 5 años o las mujeres embarazadas, que todavía tienen un margen de mejora respecto a las coberturas que han alcanzado. Entonces la idea es focalizarnos en ese grupo poblacional que todavía no se ha vacunado con la dosis de la campaña del año 2025, que acuda a los vacunatorios públicos y privados en convenio con las distintas Seremi de salud del país, para que puedan acceder a esta medida preventiva que es gratuita, que es universal y que pueden encontrarla disponible en los distintos establecimientos de salud. Respecto a su pregunta de cómo nos estamos preparando, bueno, la ministra fue muy enfática en que hoy día nos encontramos en un estado de alerta, el cual no significa un estado de alarma, por el cual estamos ya preparándonos para el próximo invierno. Tenemos un sistema de monitoreo continuo en la situación epidemiológica global y también nacional, además de reforzar el tema de la vigilancia genómica y la comunicación de riesgo, que es muy importante para que la comunidad esté enterada de lo que está pasando. Además de eso, está programado el inicio de la campaña de invierno, conjunto con la vacunación para el próximo año, en marzo de este año, a más tardar en marzo de este año, y lo cual también se va a acompañar de una alerta sanitaria para el inicio de la campaña en marzo. Muy buenas tardes. Quería preguntarle sobre el origen de este caso. ¿Se trata de una persona de qué edad, de qué región? ¿Había viajado al hemisferio norte? ¿Se tiene información sobre eso? Sí, bueno, la verdad es que como lo dijimos también al inicio de esta sesión, en este caso y lo que respecta a la vigilancia de virus de influenza, nosotros no buscamos la identificación individualizada de los casos, sino que más bien la identificación en este caso de un subclado, que es un subtipo de virus de la influenza A, y por lo tanto lo que nos corresponde el día de hoy es poder seguir monitoreando cómo circula ese subclado K en nuestro país, independiente de la caracterización individual de los casos. Pero en temas de seguimiento, ¿saben de dónde venía esa persona? Si es que había viajado. No es información que se maneja hasta el momento. Son datos que forman parte de la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el interés para nosotros es la protección de la población a nivel global, y lo que hacemos con esto es poder seguir a través de la vigilancia genómica que realiza el Instituto de Salud Pública, muestreando, y esas muestras procesarlas genéticamente para identificar si aparece más subclado K en el país. Muchas gracias. No hay más preguntas de la agencia. Muchas gracias. Muchas gracias.